¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Ah, está. Decime, Camila. Ahí te muestro. Dale. La duda que tenía, no sé si me ves, Sí, sí, te veo. era si se podía hacer así, por ejemplo, ¿no? Ay, no sé si se va a ver. ¿Se A ve? ver, bancame que... Sí, fíjate que lo difícil va a ser cuando termines el ejemplo. Fíjate que vos estás diciendo que... A ver, mostrame de nuevo. Mostrame de nuevo a ver si... Acá le hice si distinto, le hice con potencia, pero bueno. te va a costar unirlo. Bien, porque fíjate que la idea del ejercicio es que, por ejemplo, 25 más 4, vos podés decir que es 29 en la parte, en el miembro de la derecha. ¿Bien? ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Entonces, y del otro lado, ¿cómo te quedaría? Ah, no, lo tengo que resolver. Y ahí está el problema. Ah, y con multiplicación se puede hacer. La idea, fíjate que no va más allá de la multiplicación o de la división, sino que lo que hace es sumar fracciones. Lo que hace es Claro, expresar el número. ¿Mm? claro, pero la idea es como que sumar iguales y, por ejemplo, no sé, 2 por 2 sería igual a 4. Mira, a ver, por ejemplo, a ver si te puedo hacer un ejemplo acá en el pizarrón en base a lo que vos decías. ¿Se ve el pizarrón? Sí. Sí, A ver, vos por ejemplo me decías que yo puedo decir que 25, o por ejemplo, que 5 al cuadrado es igual a 25. ¿Bien? sí, Después también podríamos decir que 3 al cuadrado es igual a 9 y que 4 al cuadrado es igual a 16. Por ejemplo, son todas igualdades. ¿Me seguís? sí, sí. Ahora bien, si yo a 3 al cuadrado le puedo sumar 4 al cuadrado. No, o sea, así no. Si tengo 3 al cuadrado, yo le puedo sumar 4 al cuadrado. Y que sería lo mismo que al 9 le sume 16. Claro. ¿Se entiende? Yo de este lado del igual sumé esto. Y de este lado del igual sumé esto. Sí, sí. ¿Me seguís? Ahora bien, yo sé que 9 más 16, ¿cuánto es? 25. Bien, entonces yo sé que de este lado es 25. Bien. ¿Y pero 25 a cuánto era igual? Claro, más. 25 yo voy a decir que era 5 al cuadrado. Sí, bueno, pero no sé. ¿O no? Pero fíjate, yo ya lo había dicho al principio. Yo al principio dije que 25 era 5 al cuadrado. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Yo Cuadrado. después dije que tengo que 3 al cuadrado es 9, que 4 al cuadrado es 16. Ahora bien, si yo digo 9 más 16 es 25. Entonces acá quedaría que esto es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sigue quedando igual de este lado, ¿bien? Ahora bien, yo este 25 había dicho que era 5 al cuadrado. Sí, Entonces yo podría decir que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Bien. Entonces, o sea, fijar cómo uno lo puede ir haciendo. La realidad es que si vos te metes con el ejemplo desde las potencias, es difícil armarlo el ejemplo. claro. Porque se te va a servir cuando quieras juntarlo. En el libro, el ejemplo que hace es esto de decir que si yo tengo 0,3, esos son 3 décimos. Si yo tengo 0,4, esos son 4 décimos. Bien, entonces ahora bien, si yo digo 0,3 más 0,4, o sea, yo a este lado le sumo esto y de este lado le sumo esto.
Entonces, 0,3 más 0,4 tendría que ser igual a 3 décimos más 4 décimos. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Ahora bien, yo sé que 0,3 más 0,4 es 0,7. Y cuando tengo dos fracciones que tienen igual denominador, el denominador queda y lo que sumo son los numeradores. Entonces de este lado me queda que son 7 décimos. Eso es lo que plantea el ejercicio. La realidad no es que esté usando el ejemplo en base a la división. Bien, no es que se esté... Porque fíjate que si por ejemplo yo acá en lugar de poner 4 décimos, yo 4 décimos podría decir que son 2 quintos. Bien, si simplifico la fracción. ¿Verdad? Sí. Ahora bien, si yo hubiese dicho 3 décimos más 2 quintos, ¿cómo hago para sumar eso? Y te queda 10. Pero ahí está el problema, que fíjate que no es tan aplicable así como si vos lo decís aplicable la división. Bien, sino que acá lo que estoy haciendo estoy sumando fracciones con igual denominador. Yo a este 2 quintos tendría que expresarlo como 4 décimos para poder sumarlos. Si no, no los puedo sumar porque son de distinto denominador. Siempre tengo que buscar común denominador para sumarlos. No está mal el ejemplo que estás buscando desde la potencia o buscar otra alternativa a esto. El problema mayor va a ser cómo haces para unirlo después de todo eso. ¿Camila se entendió? Sí, sí, sí. Entendí. Buenísimo. Gracias. No hay por qué. Profe, a mí se me cortó un poquito cuando estaba dando la primera explicación de, saliendo del tema un poco, cuando estaba dando la primera explicación de la primera duda que tuvo la chica en cuanto a las propiedades, la adición y de... Estaba dando sí, la duda de la compañera era si podía usar las propiedades de la potencia. Lo que yo le estaba explicando es que, porque fíjate que eso mismo fue lo que preguntó en el grupo de Facebook. No sé si ¿En qué ejercicio es eso? ¿Qué duda tenía sobre qué ejercicio? Es sobre el último ejercicio de la clase 3. Ya te digo. En de las propiedades de la igualdad. Ese. Propiedades de sustracción y de adición y sustracción de la igualdad. Sí, sí. Que fue la misma consulta que hizo en el grupo de Face. Yo lo que le explicaba era, ella me preguntaba si podía usar las propiedades de la potencia para hacer el ejemplo. Yo lo que le expliqué fue que si quiere sí lo puedo usar. Es difícil el darle la vuelta para que quede bien el ejemplo desde las propiedades de la potencia, ya que, por ejemplo, la potencia no es asociativa con respecto a la suma. Entonces, es difícil poder expresarlo. Lo que yo le expliqué a la compañera fue que no es que se trabaje con la adición, la propiedad, sino que lo que está haciendo en el libro es expresar el mismo número en dos tipos de forma diferentes. O sea, fíjate que yo puedo decir 0,4, bien, o también podría decir que eso es lo mismo que decir 4 dividido 10, o decir 4 décimos. Bien, entonces el libro lo que plantea es lo siguiente, dice, si 0,4 es 4 décimos y 0,3 es 3 décimos, entonces si yo a 0,4 le sumo 0,3, sería lo mismo o es igual que si a 4 décimos le sumo 3 décimos. Bien, ¿por qué? Yo a este lado del igual le estoy sumando esto. Y a este lado del igual le estoy sumando esto. Bien. Ahora bien, cuando yo sumo números decimales, la suma es simple. O sea, sumo los décimos con los décimos, las unidades con las unidades. Entonces acá me quedaría que sería 4 más 3 son 7. Sería 0,7. Bien. Y del otro lado te quedaría 7 décimos. Cuando tenemos que son fracciones con igual denominador, entonces el denominador queda y lo que sumamos son los numeradores. ¿Bien?
Sí. Ese es el ejemplo que da el libro. Fíjate que lo que preguntaba la compañera era si podía usar las propiedades de la potencia. Bien, el tema ¿cuál sería? Que yo, por ejemplo, digo que, no sé, 4 es igual a 2 al cuadrado, y digo que, no sé, que 9 es igual a 3 al cuadrado. Yo cuando diga que 4 más 9 es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, fíjate que yo de este lado voy a decir que esto es 13. Pero de este lado, ¿cómo hago? Y hay que sacarlo, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y bueno, pero ahí está el tema de que no se visualiza igual que este ejemplo. Esa es la duda de la compañera. Ah, Bien. ahí está. Que yo si quiero hacer esto acá, no hay otra forma más que calcularlo. Bien, o sea, acá tengo que calcular y decir, bueno, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9, entonces 13. Bueno, pero no se visualiza igual que acá. Ah, perfecto. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, sí, sí. Eso Pero es lo que planteaba la compañera. sería... Porque fíjate que si yo, por ejemplo, Los resultados llegamos igual. al resultado llegamos igual. Lo importante es que se vea esto. A ver, si quieren les hago un ejemplo con geometría. A ver si se entiende. Bueno. Miren, por ejemplo, yo tengo A, B y C. ¿Se ve? ¿Marcelo? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Tengo A, B y C. Bien. Yo digo que AB es igual a 3. Bien. Y digo que BC es igual a 4. Bien. ¿Me seguís? Sí. Sí, 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 profe. Ahora bien, yo sé que como B está entre A y C, entonces AB más BC tiene que ser igual a AC. Sí. Sí, sí. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Entonces, si yo digo AB, si yo a este lado del igual le sumo lo que está de este lado del igual, entonces acá me quedaría que AB más BC va a ser igual a 3, 3 más 4. porque yo dije que AB es 3. Entonces va a Claro, ser sí, sí. 3 y donde decía BC más 4. Más 4. ¿Se entiende? Sí. Ahora bien, yo sé que AB más BC es AC. Sí. Y yo sé que 3 más 4, 7. 7. Bueno, entonces yo ya sé que AC es igual a 7. 7. Ese sería un ejemplo geométrico. A eso es a lo que vamos a llegar. Bien, a eso apunta esto. Ah, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Esa es la idea de la propiedad de adición y sustracción de la igualdad. Bueno, respecto a las propiedades de la igualdad, justo aproveché para buscarme el pizarrón, no sé si lo ven ahí. Sí, profe, se ve un poquito lejos, pero se ve, calculo que se va a ver. Un poquito lejos. Pasa que si acerco la mesa, me voy a tener que sentar acá. Ah, déjenme que acomode un poquito. Bueno, entonces, sobre las propiedades de la igualdad, lo que podemos hacer quiero ver cómo se lee. Ven al revés. ¿Cómo hago ese para modificar eso que sale invertida en la pantalla? No, vos lo ves al revés, nosotros lo vemos bien. Yo lo veo bien. No te preocupes. Bueno, las propiedades de la igualdad son varias. Vamos, ahí el libro nombra en particular 2. Generalmente ustedes las van a profundizar al estudio de las propiedades de la igualdad o se van a utilizar mucho más en álgebra. ¿Vamos? Las propiedades de la igualdad tenemos varias. La primera que es la propiedad recíproca.
Sí. La propiedad recíproca de la igualdad dice que todo número es igual a sí mismo. ¿Sí? Entonces, si A es un número real, entonces A es igual a A. Para nosotros los números van a ser o van a representar medidas de segmentos. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir que, supongamos, AB es igual a AB, cuando haga referencia a que la medida del segmento AB es este numerito. ¿Estamos? Entonces, eso se llama la propiedad recíproca de la igualdad. Bueno, ya escribí ahí arriba que era de la igualdad. Esa es una, la primera. La segunda propiedad es la simétrica. Que estas no las hemos visto todavía, pero se las voy adelantando y para encuadrar un poquito las dos propiedades que trabaja ahí el libro en la página 17. La propiedad simétrica de la igualdad dice que si A y B son números reales, ¿sí? Y si A es igual a B, entonces B es igual a A. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa en una igualdad quién está a la izquierda y quién está a la derecha, la relación de equivalencia se mantiene si yo cambio de lugar, ¿sí? Si pongo a la izquierda el B o si pongo a la izquierda el A. Bueno. Y después le tenemos una tercera propiedad que ustedes seguramente en álgebra lo van a estudiar como la ley uniforme de la igualdad. La ley uniforme de la igualdad, que incluye 4 propiedades, ¿sí? Tenemos la propiedad multiplicativa, la propiedad de la división de la igualdad, tenemos la propiedad de adición, que es esta la que ustedes vieron en el libro, y tenemos la propiedad de sustracción de la igualdad, ¿sí? Estas 4 propiedades forman parte de lo que llamamos la ley uniforme de la igualdad. ¿Qué significa? Que si yo tengo una igualdad y ambos miembros de la igualdad realizo la misma operación, ya sea que multiplique a ambos miembros de la igualdad por el mismo número, que divida a ambos miembros de la igualdad por el mismo número, que sume a ambos miembros de la igualdad el mismo número, o que reste a ambos miembros de la igualdad el mismo número, la equivalencia se va a mantener. Esta ley uniforme es la que se utiliza a la hora de resolver ecuaciones. Veamos ejemplos, ¿sí? Porque para eso yo les pedí ejemplos. Supongamos un ejemplo de cómo se utiliza. No tiene sentido quizás ahora hacer los ejemplos con números, ¿no es cierto? Porque supongamos en álgebra, ¿cómo utilizaríamos la propiedad de adición de la igualdad? O de sustracción sería mejor. Si yo tengo que x más 2 es igual a 5, ¿sí? Aplicando la propiedad de sustracción de la igualdad, que me dice que yo puedo restar. Si yo resto a ambos miembros de la igualdad el mismo numerito, lo que me queda va a seguir siendo equivalente, va a seguir siendo igual. En este caso, supongamos, tengo x más 2, la operación que voy a hacer a ambos miembros voy a restar. Supongamos, resto 2 a la izquierda
y resto 2 a la derecha. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, yo estoy restando a ambos miembros el mismo numerito. Entonces, esta es la propiedad de sustracción de la igualdad. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Bueno, que esta nueva igualdad, X, va a ser igual a 3. ¿Estamos? Entonces, la propiedad de la sustracción de la igualdad nos permitió de esta igualdad obtener otra. ¿Estamos? Si no realizo la misma operación a ambos miembros, la equivalencia no se va a mantener. Un ejemplo con números podría ser, supongamos, sí. 3 más 2 es igual, ¿sí? A 1 más 4. ¿Estamos de acuerdo? 3 más 2 a la izquierda me da 5 y 1 más 4 a la derecha me da 5. ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo sumo 10 a ambos miembros de esta igualdad? Me va a quedar 3 más 2 más 10 igual a 1 más 4 más 10. Es decir, si sumo a ambos miembros el mismo numerito, la equivalencia se mantiene. Y me va a quedar finalmente que 15 es igual a 15. Este sería un ejemplo de la propiedad de adición de la igualdad. ¿Estamos? Del mismo modo, la propiedad multiplicativa de la igualdad dice que si uno multiplica ambos miembros de una igual, obtiene otra igualdad. O si divido a ambos miembros de la igualdad por el mismo numerito, voy a obtener también otra igualdad. Entonces, por ejemplo, sería un ejemplo de la propiedad de adición de la igualdad. ¿Estamos? Tenemos una igualdad, sumamos a ambos miembros el mismo número. Un ejemplo de geometría donde nosotros podemos observar esto es en un ejercicio que tenían que, no me acuerdo el número, que había dos ángulos. El que salíamos el otro día en clase, que está el videito. Claro, había un ángulo. El 27. Claro, y acá había otro ángulo. No me acuerdo exactamente los números que utiliza. Dice, es el ejercicio 27 de la página 19. Que usa el ángulo 5 y el ángulo 6. Bueno, supongamos que este es el ángulo 5 y este es el ángulo 6. Este ángulo de acá del medio no tenía nombre, pero le vamos a poner para ahora poder explicarlo. Supongamos que este tuviera el nombre 7. ¿Sí? O le pongo alfa, cualquier. Nombre 7. Entonces, si el ángulo 5, la medida del ángulo 5 es igual a la medida del ángulo 6, ese era el dato que me daba, o eso era si uno podía... ¿Qué número de ejercicio era ese? Era el ejercicio 27. Acá, el 27 de la página 19. Es un video con la explicación de ese, sale el videito. Lo que yo les quería mostrar es que acá se puede aplicar la propiedad de adición de la igualdad. Voy a argumentar que son iguales. Porque yo tengo la igualdad 5 igual a 6. Si yo sumo a la medida del ángulo 7 a ambos miembros de la igualdad, ¿qué pasa? Me va a quedar la medida del ángulo 5 más la medida del ángulo 7. Sumo al otro miembro del igual a 6 la misma cantidad. Bueno, fíjense, esto me da 90 y lo de la derecha me da 90, sigue siendo igual. Lo mismo, si a esta igualdad yo le quitara a ambos miembros la misma cantidad, que es la medida del ángulo 7, argumento que la medida del ángulo 5 igual a la medida del ángulo 6.
Esa es la forma en que lo vamos a utilizar nosotros en geometría. En álgebra lo van a utilizar un montón. Entonces, bueno, lo que pedíamos nada más ahí del libro era que dieran ejemplos con números, ¿sí? Y lo que yo quería explicar es que esas dos propiedades, la de adición de la igualdad y la de sustracción de la igualdad, están dentro de una ley más amplia, que es la que se llama ley uniforme de la igualdad, ¿sí? Una igualdad es como si tuviéramos una balanza que está en equilibrio, ¿sí? Lo que está a la izquierda del igual pesa lo mismo que lo que está a la derecha del igual. Entonces, si tenemos una balanza en equilibrio, para que siga estando en equilibrio, yo tengo que agregar a los dos platos de la balanza el mismo peso o quitar el mismo peso a ambos miembros, porque si yo agrego peso de un lado y del otro no, entonces la balanza ya no está más en equilibrio. O lo mismo, si quito peso de un lado y del otro no, la balanza deja de estar en equilibrio, es decir, se pierde la equivalencia, se pierde la igualdad. ¿Estamos? Entonces, ustedes consideren al igual como una balanza en equilibrio. Siempre que aparece una igualdad, para que siga estando en equilibrio, tienen que sumar a ambos miembros la misma cantidad, restar a ambos miembros la misma cantidad, o multiplicar a ambos miembros la misma cantidad, o dividir a ambos miembros la misma cantidad. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto.